Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este subprograma de Salud en su hogar. Bienvenidos, bienvenidas a este subprograma que ustedes pueden mirarlo por Canal 29 Telesucesos en televisión abierta y también en cable en Canal 73. En vivo también pueden ustedes seguirnos a través de las redes sociales Telesucesos Quito y Telesalud. El programa de hoy está enfocado a lo que habíamos quedado con ustedes, es decir, vamos a ver otro capítulo más de las aplicaciones ecosonográficas y hoy en día la ecografía ductal. Recuerden que pueden también contactarse a través del correo electrónico que está en pantalla, drbarzallo@gmail.com, y a los teléfonos 0998-328-007 o al 2461-287. Salud en su hogar puede seguirnos, como les decía, en Facebook, en Telesucesos Quito y Telesalud, los días miércoles a las 12:05 o 12:35, perdón, en la tarde, y los sábados en el reprise también a la misma hora. Recuerden que pueden ustedes también seguirnos a través del Twitter @Dr. Barzallo. Bien, pues el día de hoy vamos a conocer algo más sobre la glándula mamaria. De hecho, en algunos capítulos anteriores también pues habíamos tenido la oportunidad de conversar sobre patologías mamarias. Sin embargo, habíamos comentado de que en los periodos anteriores, especialmente antes de la evolución de las nuevas técnicas ecosonográficas, pues la ecosonografía era una ecosonografía tradicional en donde se podían observar imágenes desde afuera hacia adentro en el análisis de las estructuras, es decir, piel, tejido celular subcutáneo, tejido glandular, etc. Hoy en día, bueno, hemos cambiado un poco la visión de la anatomía dentro de este aspecto, pues preconizamos hoy en día la anatomía que es más bien en forma de una visión más global, es decir, una visión funcional en donde nosotros podemos observar los lóbulos y los lobulillos, cual si fuera realmente una margarita en donde encontraríamos en el centro, pues encontraríamos nosotros la parte del pezón y la parte de la areola, y hacia lo que significarían los pétalos, pues nosotros tendríamos aquí básicamente pues los lóbulos y los lobulillos. Aquí, por ejemplo, un lóbulo, otro lóbulo, y básicamente los lóbulos y los lobulillos formados por estos ductos. Se denomina este tipo de ecosonografía ductal, porque se enfoca básicamente en el análisis de los ductos. Es decir, ¿por qué la importancia de este tipo de evaluación aquí a este nivel de los ductos? Porque básicamente es aquí, a este nivel, en los ductos, en donde se producen la mayor cantidad de patologías, especialmente relacionados con las patologías malignas, es decir, con el cáncer. La mayoría de los cánceres son cánceres ductales que se inician en esta parte que es en donde se encuentra el endotelio. Aquí, a este nivel, se pueden encontrar un sinnúmero de variaciones anatómicas, y estas variaciones anatómicas hacen que nos permita una evaluación mucho más funcional de toda la estructura ductal de la glándula mamaria. Entonces, como ven ustedes, es una forma diferente de ver a la glándula mamaria, de una anatomía muy clásica, desde afuera hacia adentro, a una anatomía mucho más funcional en base al análisis de los lóbulos, de los lobulillos y de los constituyentes de este, que son los conductos. Conductos que en
en la parte más importante es la evaluación del endotelio del ducto. Ahí vamos a encontrar un sinnúmero de patologías que pueden considerarse incluso patologías precancerígenas. La intención de la evaluación en inicio con la ecosonografía es evaluar los factores de riesgo, es decir, con una visión preventiva de patologías que pueden desencadenar en cáncer uterino. Si bien es verdad, hoy se pueden hacer investigaciones en la línea familiar, investigaciones bioquímicas incluso, sin embargo, pues la ecosonografía da un gran aporte a la evaluación de la glándula mamaria en etapas tempranas. Todavía se preconiza el screening mamográfico para la detección del cáncer de glándula mamaria. Pero como acabo de decirles, es para el screening de cáncer. Una vez que se evalúe la glándula mamaria con mamografía, se pueden observar todas aquellas alteraciones que denotan prácticamente tumoraciones que muy probablemente pueden ser cáncer cuando son observables a través de la mamografía. Con la ecosonografía, obviamente que también se pueden observar tranquilamente todas estas estructuras que pueden tener muchos rasgos anatómicos, ecosonográficos de cáncer de la glándula mamaria, sin duda alguna. Por eso que hoy en día realmente estamos en la discusión de los cambios en las priorizaciones del tamizaje de cáncer uterino. ¿Qué es primero, la mamografía o la ecosonografía? Unos preconizan que primero se tiene que hacer la mamografía y cuando existe algún inconveniente, algún problema en el diagnóstico específico o se necesita una aclaración del diagnóstico, se solicita una ecosonografía. Sin embargo, la evolución de los equipos y la formación médica hace que hoy día tengamos la posibilidad de hacer en primera instancia una ecosonografía, especialmente en pacientes jóvenes, y de allí ver y si es que hay algunos otros exámenes complementarios relacionados también con el ultrasonido que permite una caracterización pues mucho más específica de la glándula mamaria y de sus alteraciones. Por ejemplo, hablo de la elastografía que hoy en día está revolucionando el diagnóstico de la mama y de todas las patologías, tanto las benignas como las malignas. Sin duda alguna, pues que existe algunas indicaciones mucho más específicas para la ecosonografía, como la detección, por ejemplo, de los fibroadenomas o ni se diga la detección de las patologías relacionadas con colecciones líquidas denominadas las patologías quísticas de glándula mamaria. Estas realmente la primera o el primer examen que se tiene que hacer es una ecosonografía. Y si es que se encuentran en esta ecosonografía pues tumoraciones sospechosas, se hace una elastografía. Recuerden que también pueden evaluarse otras características específicas que veremos en otros programas de evaluación ya de cáncer de glándula mamaria propiamente dicha, que es la vascularización. Es decir, el impacto que tiene la aplicación del Doppler sumado a la elastografía y sumado a la ecografía ductal, pues prácticamente podemos estar cubriendo el 98% de las posibilidades de diagnóstico específico. Obviamente que el diagnóstico definitivo lo da el estudio histopatológico, pero nosotros podemos descartar y posibilitar la disminución de las biopsias innecesarias con este estudio ecosonográfico, especialmente si aplicamos la técnica ductal. Bien, avanzando entonces sobre este tema, pues observemos que esta técnica ductal, que se traduce realmente en la técnica radial, hace algunas diferencias. Generalmente, pues, la técnica normal o general es el estudio de la glándula mamaria en posición acostada con la abducción de los brazos. Sin embargo, pues en la técnica radial se preconiza el estudio de la glándula mamaria en posición sentada, que es una posición totalmente diferente para la evaluación correcta de la glándula mamaria, que permite una evaluación mucho más funcional en lo que se refiere a la observación de los lobulillos y fundamentalmente de los ductos. Hay ahí un corte en el cual pues se pueden determinar básicamente las relaciones con esta visión de la anatomía ductal de la glándula mamaria, que permite el estudio de cada lóbulo en rotación horaria y el reconocimiento del canal galactóforo, que es lo más importante, de los lobulillos y también de
lo que se denominan las estructuras perilobulares, los ligamentos de Cooper y las fascias, especialmente aquí, en este caso, la fascia superficiales. También, pues lo que vale recordar es de que tiene que hacerse un estudio en dirección de las manecillas del reloj. Esto nos permite pues determinar específicamente el lugar y la localización de las patologías, ya sean estas patologías benignas como patologías malignas. Por lo tanto, la ecosonografía pues hace que se deba escoger también un momento específico para realizar el estudio, que se relaciona preferentemente con la primera parte del ciclo menstrual, pocos días después de la menstruación, en donde las glándulas mamarias son menos congestivas, y esta es la época ideal para la evaluación ecosonográfica. Entonces, algunas diferencias entre la exploración clásica y la exploración con técnica ductal y también conocida también como técnica radial. Primero, la evaluación se la hace sentada a la paciente. Segundo, se evalúan los ductos fundamentalmente, se hace una pesquisa en función radial, es decir, en función horaria de cada uno de los segmentos. Lógicamente, pues esto permite una evaluación mucho más integral, sin embargo, pues hay una pequeña dificultad que es el tiempo. Cuando se hace este tipo de exámenes, pues obviamente no son aplicables en algunos centros en donde existe gran cantidad de afluencia de pacientes, en donde la demanda es excesiva, porque amerita pues una evaluación alrededor de media hora, 45 minutos, las dos glándulas mamarias. Sin embargo, pues permite reducir realmente otro tipo de factores de riesgo, es decir, que por ejemplo, cuando se hace la mamografía, se hace insonación con rayos X. Este es un factor de riesgo. Y obviamente, pues otro factor de riesgo es que se pasen algunas estructuras cuando se hace la exploración clásica ecosonográfica y no se evalúa específicamente el endotelio ductal, que es ahí en donde debemos nosotros concentrarnos para la realización de medicina preventiva a través de la ecosonografía de glándula mamaria, que es el aspecto fundamental, muy indicada en pacientes especialmente jóvenes o menores de 40 años. Bien, vayamos entonces a otras imágenes para determinar qué permite el estudio. Pues este permite individualizar los lóbulos mamarios, lo que no hace realmente la ecosonografía clásica, estudiar su estructura, evaluar las variaciones fisiológicas y localizar las zonas preferenciales de las lesiones, así como detectar las patologías en sus inicios, que es lo más importante. También pues permite localizar las zonas preferenciales de las lesiones y obviamente así, determinando en sus inicios, poder realmente hacer una detección temprana de lesiones precancerígenas. Obviamente, cuando ya hacemos un diagnóstico de cáncer a través de la mamografía, pues ya existe el cáncer. Por lo tanto, casi algunos indican que tiene el mismo valor que la palpación, porque cuando hay la palpación y la detección de una nodulación que es muy sospechosa del cáncer por sus características, su consistencia, etcétera, pues el tócate pues pasó prácticamente diríamos a una evaluación muy subjetiva y realmente a un tipo de evaluación no indicada desde el punto de vista científico, porque el momento en que la paciente se toca y hay ya una nodulación puede ser realmente muy tarde, pueden existir incluso metástasis o más de una tumoración, por lo que siempre la visión tiene que ser preventiva. Bien, distinguidos amigos, vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos más con este tema de la evaluación ductal ecográfica de la glándula mamaria. No se vayan, acompáñennos. Salud en su hogar. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos, sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arcoíris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día
tú también lo puedas ver. Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso en su programa de Salud en su hogar. Recuerden que el programa sale en vivo los días miércoles a las 12:05 en la tarde. 12:05 en la tarde. Hacemos una pequeña rectificación de los horarios específicos y nos indican que hay un pequeño cambio en los horarios de presentación. 12:05 los días miércoles y los días sábados de Salud en su hogar, los días domingos de Salud en su hogar a las 13:35. Entonces, miércoles y domingos estamos con el programa de Salud en su hogar. Los días lunes y viernes a las 10:35 en vivo con el programa de salud sexual, y los programas de salud sexual sí se reprisan los días sábados a las 12:35. Así es que ahí tienen los horarios correctos sobre los reprises y los programas en vivo. Recuerden también que pueden seguirnos a través de Telesucesos Quito en el Facebook y Telesalud, y seguirnos en @Dr. Barzallo en el Twitter. Si usted desea alguna información que amerita una contestación mucho más detallada, puede escribirme a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com o contactarse con nosotros a través de los teléfonos 0998 328 007 o al convencional 2461-287. Todos estos teléfonos y las direcciones electrónicas están en pantalla, pues, en cada una de las imágenes. ¿Qué vamos a ver? También a continuación algunos ejemplos de ecosonografías, ¿no? Pues ahí ustedes pueden ver una ecosonografía ductal, ¿no? En donde se podía observar la glándula mamaria de una forma mucho más integral y una forma mucho más específica de los lóbulos, lobulillos y de los ductos. Bien, hay algunas consideraciones que hacer en cuanto a la evaluación de la ecosonografía, y la idea es concentrarse básicamente en los lugares de localización del cáncer mamario. Es decir, para esto se hace una distribución en cuadrantes, 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores, y nótese en la imagen que el 50% de las patologías de la glándula mamaria se encuentran en el cuadrante superior externo, luego en el cuadrante superior interno con el 17%, el 15% de la región retroareolar, el cuadrante superior inferior externo con el 11% y el cuadrante inferior interno con el 6% de posibilidades de localización del cáncer. Por lo tanto, incluso si usted va a evaluarse la mamaria de forma casera, es decir, la autoevaluación a través del tocarse, del palparse la glándula mamaria, concéntrese en la evaluación especialmente del cuadrante superexterno, en donde existe la mayor cantidad de posibilidades de localización de las patologías mamarias, tanto en los fibroadenomas también como en los cánceres. Nunca descuide la evaluación del pezón y la evaluación de la región retroareolar. Incluso también se recomienda, pues, que usted haga un sistema de expresión del pezón para determinar la salida o la ausencia de salida de líquido a través del pezón, obviamente en épocas de no lactancia, que puede ser un síntoma o un signo de algún tipo de alteración de la glándula mamaria, ya sea en el aspecto general como una hiperprolactinemia o de pronto pues alguna patología que está relacionándose con la lactorrea y que puede estar relacionada también pues con patologías tumorales. Bien, algunas otras consideraciones también que deberíamos hacer es en que tiene grandes ventajas la ecosonografía ductal. Como habíamos dicho, permite la observación directa de las unidades ductolobulillares, así como también pues la detección de tumores en etapas iniciales no visibles radiológicamente. Esto es lo más importante, que cuando hay
tumoraciones visibles radiológicamente pueden ser de que sea ya un poco tarde, puesto que necesita calcificarse incluso para poder observarlos radiológicamente. Y nos permite punciones con guía más precisa hacia la lesión. Entonces, como ven, hay algunas ventajas de la ecosonografía. También se puede visualizar más completamente los cánceres radiovisibles y muestra zonas de desarrollo no radiovisibles, indicada para la evaluación de dilataciones ductales, papilomatosis, adenoesclerosis e hiperplasias de la glándula mamaria. Entonces, hay muchas ventajas. Cada vez más se van sofisticando los equipos ecosonográficos y nos van permitiendo pues, hacer evaluaciones más integrales. Hay posibilidad incluso de hacer vistas panorámicas en la glándula mamaria con el fin de abarcar una mayor cantidad de la misma y poder realizar localizaciones mucho más precisas, tanto en la extensión, en longitud o en sus ejes, como también en la profundidad de la patología. Observemos pues algunos otros ejemplos de las imágenes que se pueden observar realmente de forma interesante dentro de lo que es la patología. Ahí tenemos algunos ejemplos con aplicación del color incluso y obviamente con la evaluación de los ductos, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Estas imágenes que ustedes están viendo acá son las evaluaciones ductales que nos interesa evaluar realmente para determinar allí la existencia o la ausencia de este tipo de inconvenientes. Como ven entonces, pues la ecosonografía también tiene una aplicación muy importante, muy indicada dentro de lo que es la evaluación de la glándula mamaria, especialmente la evaluación de la glándula mamaria de la mujer menor de 40 años y también pues paso a paso vamos avanzando dentro de la formación médica y también dentro de la tecnología como para ir avanzando en la evaluación de otras etapas de la vida de la mujer, ¿no? Es decir, entre los 40 y los 50 años, de la senectud, etc. La gran ventaja es de que la ecosonografía es totalmente inocua, no irradia rayos X y esto realmente es muy muy importante porque se estima que cada vez que se hace una mamografía existe una irradiación o al existir una irradiación de X, pues aumenta, aunque mínimamente, los factores de riesgo para la glándula mamaria. Por eso que hoy en día pues estamos evaluando el impacto realmente dentro de los diagnósticos, se están haciendo muchos trabajos al respecto para determinar realmente la valía de la ecosonografía dentro del tamizaje de la patología mamaria, especialmente la patología mamaria cancerígena, que es la que más impacto tiene dentro de las patologías de las glándulas mamarias. Bien, en este espacio que nos queda de tiempo, pues vamos a invitarles a participar en lo que hemos denominado el consultorio virtual. Es decir, ustedes tienen la posibilidad de realizar sus preguntas, como las que están en pantalla, o escribirnos o de forma directa o al teléfono celular, que está también en pantalla, 0998-328-007. Escríbanos SMS o a través del WhatsApp. Todos los SMS que lleguen, pues serán, como en este caso, codificados para presentar en cada programa las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. Las que lleguen a través del WhatsApp serán contestadas de forma directa a cada uno de sus celulares. ¿En pacientes de qué edad está indicada la ecografía mamaria? Bueno, ya lo habíamos dicho, especialmente en pacientes jóvenes. Es el gold estándar de la evaluación de la glándula mamaria en pacientes jóvenes. Pero, de todos modos, pues se indica en pacientes menores de 40 años. Hasta ahora, ¿no? Hasta que cambien las políticas como complemento de la mamografía, pues la ecosonografía en pacientes mayores de 40 años. Sin embargo, me atrevo a decir que esto va cambiando radicalmente y hoy en día, pues el gold estándar de la evaluación de la mamografía para la mujer, pues está aplicada independientemente de la edad. Vayamos con otra pregunta. ¿La palpación mamaria es útil para el diagnóstico del cáncer? Bueno, sí,
es útil para el diagnóstico del cáncer. Lo más importante dentro de esto es la recomendación de que usted palpe sus glándulas mamarias para conocer su estructura. Hay glándulas mamarias que varían en la estructura de una mujer a otra, incluso a veces de una glándula mamaria a otra. Pues lo importante es determinar que esa estructura es normal. Sí, pero como les insisto, ¿no? Es más aplicable dentro de las patologías benignas cuando se encuentran pues nodulaciones relacionadas con los fibroadenomas, etcétera, en donde no tiene un impacto directo en este tipo de patologías como el cáncer, que son patologías catastróficas. Entonces, la palpación tiene mucha importancia dentro de la detección, especialmente patologías benignas, porque cuando se palpa un cáncer, pues lamentablemente suele ya ser un poco tarde para la intención de prevención y fundamentalmente para la detección por lo menos de un cáncer in situ. Sin embargo, pues está indicada también la palpación de la glándula mamaria. No solamente la palpación de la glándula mamaria, diría yo, sino la observación de las características de la glándula mamaria, porque pueden empezar a presentar algunas variaciones, ¿no? En la forma, en el borde, a veces un poquito de retracción de pezón y a veces también pues la posibilidad de la presencia de secreción láctea o no láctea a través del pezón, galactorrea o secreciones de cualquier otra índole, ¿no? Cambios en la coloración, cambios en la estructura propiamente de la región retroareolar, etcétera, son o pueden ser indicativos de que hay la posibilidad de algún pequeño inconveniente o un importante inconveniente en la glándula mamaria. Así es que no solamente la palpación coadyuva en el cáncer, sino en todas las patologías de la glándula mamaria. También es importante pues la evaluación para diagnósticos diferenciales con patologías de la pared torácica, como por ejemplo las neuritis o neuralgias. Bien, si tengo secreción por el pezón, ¿es suficiente la ecografía mamaria? Bueno, digamos que en primera instancia es el primer examen que podría hacerse. Sin embargo, en algunas ocasiones no es el primer examen realmente, sino son pacientes que vienen ya con otros exámenes y que en algunas ocasiones hay que complementar con otros exámenes, como por ejemplo los exámenes de prolactina, que es un examen que se realiza en sangre. O a veces se puede tener la necesidad de otro tipo de patologías, mejor dicho, de otro tipo de exámenes para detectar otro tipo de patologías de la glándula mamaria. Pues bien, distinguidos amigos, pues como siempre el tiempo en televisión es corto y no nos queda más que despedir el programa con el compromiso de continuar pues con el consultorio virtual contestando las preguntas que nos han indicado sobre los temas de glándula mamaria. Así es que invitados para el próximo programa, pues dedicaremos a contestar todas las preguntas en lo que será el consultorio virtual a su disposición. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. No se olviden de seguirnos a través del Facebook del canal Telesucesos Quito, de el Twitter @Dr. Barzallo y contactarse a los teléfonos 0998-328-007 o al 2461-287. Escríbanos también a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar.